Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Provenientes de una zona marginada y olvidada por el gobierno, las comunidades zapatistas han trabajado durante 25 años para mejorar sus condiciones de vida. Y un ejemplo tangible de este trabajo son las comunidades de los caracoles. La frase "ya basta" engloba el sentimiento del alzamiento armado que protagonizó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en enero de 1994. Mucho se ha discutido la validez del movimiento, sin embargo, basta con ver la forma de organización comunitaria que fundaron los zapatistas con los caracoles y entender la filosofía de democracia participativa con la que se rigen, para comprender fácilmente que la lucha sí ha tenido resultados benéficos. Queremos poner énfasis en el trabajo de la gente, así que haremos un breve recuento desde cómo se gestó el movimiento hasta las formas de organización que ahora prevalecen en 38 comunidades. ¿Cómo empezó todo? Hace 30 años, en noviembre de 1983, las Fuerzas de Liberación Nacional, FLN, y 3 insurgentes indígenas hablantes del Chol fundaron en la selva lacandona, La Garrapata, en el Chumcerro, el núcleo guerrillero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Permanecieron ocultos durante 10 años, hasta el 1 de enero de 1994. Ese día, mientras el gobierno festejaba la entrada de México al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, un ejército indígena armado le declaró la guerra al gobierno mexicano. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional apareció a la luz pública. En la primera declaración de la selva lacandona, hicieron públicos sus motivos, justificaron su decisión de levantarse en armas, que apelaron al artículo 39 de la Constitución mexicana para decir que el poder lo tiene el pueblo, quien tiene, en todo momento, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Desde entonces, se ha configurado como un movimiento social y político que pretendía hacer frente a las políticas del neoliberalismo. Su inspiración política conjuga el zapatismo, el marxismo y el socialismo libertario. Su objetivo es, según Marcos, la toma de poder, no, apenas algo más difícil, un mundo nuevo. En 2001 se aprobaron reformas constitucionales en materia de derechos indígenas. Sin embargo, la reforma excluyó varios de los elementos más importantes contenidos en los acuerdos de 1996. Ante la negativa del Estado mexicano por reconocer la autonomía integral de los pueblos indígenas, los zapatistas se dieron a la tarea de construir autonomías de facto, espacios de autogobierno indígena donde el pueblo manda y el gobierno obedece, e iniciaron así las 5 regiones conocidas como caracoles, en agosto de 2003. Casi 9 años antes, el EZLN anunció que había tomado el control de 38 municipios. La toma se había realizado sin necesidad de enfrentamiento alguno. Desde aquel entonces, los zapatistas informaron que los municipios tomados se regirían bajo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, las leyes revolucionarias zapatistas de 1993 y las leyes del propio municipio. Así nacieron los municipios rebeldes autónomos zapatistas, mares. Los mares se gobiernan por sí mismos a través de consejos autónomos y el EZLN solo da protección frente a ataques militares o paramilitares. ¿Por qué Chiapas? La sociedad chiapaneca se caracterizaba por altos niveles de pobreza, marginación y desigualdad mayoritaria. Al mismo tiempo, el sistema político chiapaneco era un sistema oligárquico, clientelar y represivo. Todo ello sumado a la deriva neoliberal de las políticas del gobierno mexicano y, en general, de toda América Latina, ocasionó un deterioro en las condiciones de vida de la población, desempleo masivo y la reducción del gasto social por parte del Estado. No era la primera vez que la población indígena chiapaneca se rebelaba. Sus antepasados mayas destacaron entre los pueblos que más resistieron la conquista. En Chiapas organizaron una gran revuelta en 1712, y estos mismos pueblos volvieron a rebelarse en enero de 1994. ¿Contra qué? Contra una violencia renovada, institucional, que llevaba décadas tratando de destruir su identidad, arrebatarle su dignidad moral y aniquilar su modo de vida. El origen de la rebelión también está en el desarrollo de Chiapas durante el siglo XX, que implicó cambios en el modelo productivo agrarista tradicional y el despojo de tierras y trabajo indígena, es decir, menos tierras para más pobres. Sumado a la ausencia de cauces institucionales que canalizaran sus demandas, ello propició la organización de una parte de la comunidad indígena bajo el EZLN y su posterior sublevación. ¿Quién fue el comandante Marcos? Cuando la gente entienda que el EZLN no es Marcos, sabrá que todo valió la pena. El encapuchado guerrillero, cuyo verdadero nombre es Rafael Sebastián Guillén, nació en 1957
en la ciudad portuaria de Tampico, en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos. Guillén fue el cuarto de 8 hermanos. Una de sus hermanas, Mercedes Guillén, ha ocupado importantes cargos en el oficialista PRI, y en la actualidad es viceministra de Gobernación. De piel blanca, cabello largo y castaño, y nariz aguileña, Rafael Sebastián fue un estudiante sobresaliente y un voraz lector. Se graduó en Filosofía y Letras en la Pública Universidad Nacional Autónoma de México y fue un profesor universitario que reivindicaba la justicia social hasta que un día se esfumó del mapa. El 1 de enero de 1994, el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, ocurrió un inesperado alzamiento, armado de una desconocida guerrilla armada, EZLN, en la montañosa región de Chiapas. Al frente del grupo armado indígena estaba un criollo, al que se le conocía como subcomandante Marcos, que protegía su identidad con un pasamontañas y una gorra, y no se separaba de su pipa. Tras un alto el fuego, se abrió un proceso de diálogo sobre las reivindicaciones de la guerrilla, que, inspirada en el líder revolucionario Emiliano Zapata, reclamaba el derecho a la tierra, vivienda, educación, salud y empleo en las comunidades de Chiapas, una de las regiones más pobres y con mayor número de población indígena de México. En los diálogos emergió la figura del subcomandante Marcos y su discurso indigenista y anticapitalista, que no tardó en sobrepasar las fronteras de Chiapas y convertirse en una referencia para parte de la izquierda mundial y los movimientos estudiantiles y antiglobalización de aquel entonces. ¿Qué son los caracoles y qué han hecho? Hace 15 años se forman los caracoles y las juntas de buen gobierno, mecanismos a través de los cuales el EZLN opera su autonomía. Funcionan bajo 3 principios: rotatividad, revocación de mandato y rendición de cuentas. Los caracoles zapatistas son una organización regional que articula los municipios autónomos rebeldes zapatistas. Cada caracol funciona como una especie de nodo. Hacia adentro articula territorialmente a los mares y comunidades. Hacia afuera es el primer punto de encuentro entre la sociedad civil y los zapatistas. En cada caracol hay escuelas, hospitales, cooperativas de textiles o café, lugares para hospedar a los visitantes nacionales o extranjeras, centros de comunicación y las oficinas de la Junta de Buen Gobierno. Los zapatistas construyeron con sus propios medios redes locales de escuelas alternativas al sistema oficial de educación pública. Es la comunidad la que se encarga de aportar los materiales necesarios. Los caracoles zapatistas son el segundo paso en su lucha por la autonomía. Las bases de apoyo zapatistas construyen en poder popular y gobiernos autónomos fuera de la lógica del Estado y en general de toda lógica política dominante. No es el poder del gobierno sobre el pueblo, sino el poder del pueblo sobre el gobierno. Al mismo tiempo que exigían el reconocimiento de sus derechos, los zapatistas fueron articulando lo local con lo global, al incluir su lucha con la de otros pueblos y organizaciones nacionales e internacionales. En las asambleas participan por igual hombres y mujeres. Los niños de entre 12 y 15 años pueden participar con voz en la asamblea, pero no tienen voto. A partir de los 16 años, todos y todas tienen voz y voto, y son elegibles para integrar cualquier cargo en la comunidad, el municipio o en el caracol. Ningún miliciano del EZLN participa en el gobierno civil. Si alguien lo quiere hacer, debe renunciar al EZLN. En las asambleas nadie se autopostula. La postulación de cualquier hombre o mujer por otros integrantes de la comunidad es un reconocimiento a su trabajo en la comunidad. Es una muestra de confianza hacia él o la postulada. Salvo la edad, no hay requisitos para ocupar cargo. En todos participan hombres y mujeres. Conclusiones. De esta forma, con los caracoles y las juntas de buen gobierno, el EZLN representan también una ruptura con esa visión de los movimientos revolucionarios del siglo XX, que pretendían tomar el poder para luego cambiar el mundo. En lugar de esto, los pueblos rebeldes construyen una alternativa realista y autosustentable, desde abajo a la forma de gobierno establecida. Siempre a la hora de discutir un movimiento se debe volver la mirada a sus resultados de facto. El EZLN no solo representa la importantísima discusión de la justicia para los más vulnerables, sino que ha demostrado que la lucha de las ideas debe estar acompañada de la lucha constructiva en el mundo real, en contra de caducas instituciones y dinámicas económicas. Otro mundo es posible y urgente.